Buenas tardes a todos y todas. Espero que, bueno, hayan podido con más tiempo leer los capítulos que tocaban para esta ocasión y que la clase que ya la dejamos el viernes hayan podido procesarla más fácilmente. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda de lo visto la clase pasada? Si lo tienen, anótenselo y al final de la clase, como la vez pasada, vamos a dejar espacio para que haya preguntas tanto de esta vez como de la ocasión anterior, ¿no? Ya estamos entonces y vamos a tratar de empezar para que no sea una grabación extensísima. Ya estamos entonces, decíamos, en el capítulo 7. Nosotros vamos a seguir progresando capítulo a capítulo. Y sabíamos por el cierre del capítulo sexto, que es donde se produce el escrutinio de la biblioteca, que Don Quijote estaba en un reposo, una suerte de lo habían mandado a dormir porque venía malherido, se tenía que sanar, y mientras él descansaba o se reponía de la golpiza recibida, se produce el escrutinio. Este escrutinio va a ser interrumpido al comienzo del capítulo 7 y vamos a tener que tener presente una doble contextualización. ¿Por qué? Porque efectivamente la acción se nos va a referir, ocurre en dos ámbitos diversos, la biblioteca y la recámara de Don Quijote. Y esto es importante porque, por un lado, vamos a ver que Don Quijote despierta de una suerte de sueño pesadilla, reclamando el auxilio en su combate contra los caballeros cortesanos. Este es el primer punto en que tenemos que centrarnos. ¿Por qué? Porque el modelo de caballería andante que Perdón, se pero quédate ahí. representaba, Ya sé. ¿cómo? Ah, no, me pareció que alguien preguntaba algo. El modelo de caballería andante que representaba a Don Quijote a imagen y semejanza de los libros de caballerías es de épocas pretéritas, es decir, es un imaginario bastante más próximo al cuño medieval que a la modernidad. Y lo que ha sucedido con los caballeros a partir de la centralización del poder en una figura monárquica de corte imperial, en el caso español, es que se han visto refuncionalizados en su ser social. Entonces, muchos de los que entonces eran caballeros andantes que se exponían a aventuras o a lides singulares por encargo de algún noble feudal, terminan deviniendo caballeros cortesanos, ¿no? Entonces es una contraposición de el pasado esplendoroso y el presente de defección y funcionalización burocrática, ¿no? Esto es interesante porque precisamente en el momento de, si uno se traslada a el expurgo en la biblioteca, esto ocurre en paralelo con el momento en que se están empezando a juzgar ciertas narraciones históricas o de corte épico que precisamente trasuntan a partir de los títulos y los contenidos de estos volúmenes la tensión entre nobles extranjeros propios del imperio de Carlos V y los nobles locales. Es decir, el despertar de Don Quijote en el capítulo 7 ocurre en un momento en que el lector puede reponer una doble contextualización. Y esta contextualización en lo que al protagonista respecta es importante recordarla porque él había sufrido un proceso de pérdida de identidad, se había sentido primero baldovinos, después Abindarráez, y ahora al despertar se siente Reinaldos de Montalbán y dialoga con el cura que se halla presente en su despertar como si este fuese el arzobispo Turpín.
Reinaldos de Montalbán es una de las figuras del ciclo carolingio de los 12 pares, ¿no? Pero lo interesante al respecto es que si para Don Quijote Reinaldos es ante todo un modelo a imitar, sobre todo por la impulsividad, por la decisión en las acciones que acometen, el cura cuando ha procedido a el expurgo de la biblioteca, ya había comentado que Reinaldos era más ladrón que Caco, ¿no? Entonces, como lectores, podemos pensar hasta qué punto hay en esta fantasía alucinatoria de Don Quijote en su despertar un retorno a una ideación prenómica, es decir, prelegal, ¿no? Porque puede estarse sugiriéndose al lector que en el origen de todas las fantasías del caballero andante está el drama de la deprivación económica, porque si no, de otro modo, no se entendería esta defensa de alguien que roba, ¿no? El ejemplo concreto es ese pasaje en el que Reinaldos habría robado un ídolo de Mahoma, ¿no? Bueno, y él instala la pregunta de qué es el robo y si en la división entre ricos y pobres no hay culturalmente sancionado algún orden de robo legítimo que efectivamente la legalidad enmascara, ¿no? Esto se complementa con la secuencia de la quema de los libros condenados, ¿no? Muchos de ellos sin haber tenido derecho a un juicio, ¿no? Es decir, como el tío se está despertando, como el tío vuelve con sus locuras de creerse Reinaldos de Montalbán, se acelera el proceso de discriminación de esa biblioteca y a diferencia de lo que sucede con el mundo de la legalidad, donde ante la duda es en beneficio de, ante la duda aquí es en contra de, ¿no? Todos los otros textos que ni siquiera se sabe qué son tirados por la puerta, por la ventana, ¿no? Y a la vez se infiere, aunque no se explicite claramente, que los textos que van a ser salvados quedarán confinados en una suerte de sagrario inexpugnable. Es decir, habría un punto de consenso respecto de los enjuiciadores, este grupo de antagonistas domésticos, de que ciertas obras no merecen este destino de la hoguera, ¿no? Pero no queda del todo claro para el lector cómo se van a preservar, ¿no? Y esto nos importa porque inmediatamente el dilema que se les plantea a los antagonistas domésticos es qué hacer con el espacio de la biblioteca, ¿no? Porque claramente se va a plantear el problema de que si en los libros está el origen de la enfermedad, bueno, ¿cómo evitar que no haya reinfecciones? ¿Cómo evitar de que, por más que se hayan quemado las textualidades que se juzgan malas, él vuelva a reincidir en un nuevo contagio libresco, ¿no? Y es ahí que surge la ideación de la biblioteca tapiada, ¿no? Que se va a complementar el hecho práctico de tapiar la biblioteca, la entrada a la biblioteca, con un argumento de corte ficcional. Y esto es un punto al que tenemos que prestarle atención porque vamos a ir viendo cómo las particularidades de Don Quijote como personaje que no logra discriminar entre lo verdadero y lo falso de una ficción, entre lo real y lo efectivamente imaginario, va reconduciendo, sin proponérselo, a todos los antagonistas a empezar a adoptar eh, argumentaciones de corte literario, ¿no? Porque lo que se le va a decir es que vino en una nube un sabio encantador y la hizo desaparecer, ¿no es cierto? Y esto va a ser complementado por el mismo Don Quijote
diciendo, sí, debe ser Frestón, y corrige a la sobrina que remeda un nombre que le parece que puede ser de encantador, y dice, este es un encantador que me tiene particular ojeriza, ¿no? Vemos entonces cómo en el proceso de detención y de búsqueda de sanación del personaje es particularmente complejo para quienes lo rodean en ese núcleo familiar primario, una interacción basada en el criterio de realidad, en algo que todos podrían aceptar como objetivo, ¿no? Eh, y este capítulo 7, además, tiene otro punto de suma relevancia para todos nosotros, que es la aparición de Sancho Panza, ¿no? Porque Don Quijote puede aceptar, en definitiva, que su biblioteca ha desaparecido, puede comprar, como diríamos hoy día, el fingimiento colectivo de que hay un encantador que le hizo desaparecer todo un ambiente de la casa y que él no puede verlo más, ¿no? Eh, pero eso no lo corre de la expectativa de reincidir en una nueva salida. Y lo que se constata aquí es efectivamente que toda la experiencia acumulada, así no sea el sumum de la consagración caballeresca, ni mucho menos, le ha valido para reconocer puntos de inflexión que él tiene que mejorar, puntos críticos. Y uno de los puntos críticos que él retiene, sobre todo a partir de sus lecturas, es la ausencia de un escudero, la ausencia de alguien que oficie en cierta manera de secretario de sus aventuras andantes, que se ocupe de los menesteres que serían impropios de una figura de su talante, es efectivamente la conformación de la dupla. Y ahí importa porque la voz narrativa va a insistir que en la búsqueda de este escudero, él va a preferir con toda claridad a un villano de la propia aldea, ¿no es cierto? Alguien que tiene muy poco ingenio, que es sumamente simple, y esto nos resulta relevante porque al clarificarse el punto de partida de Sancho Panza en un nivel tan básico, ¿no? Alguien que en su vida ha leído un libro, alguien que es analfabeto, alguien que cuya única cultura es la provista por el acervo folclórico presente en la oralidad, ¿no? Esto es muy interesante porque a partir de esa instancia inferior, lo que el lector va a poder ir comprobando es el proceso de la educación caballeresca de Sancho Panza, ¿no? Y esto es lo interesante del binomio que se conforma entre el protagonista, que en cierta manera sería algo así como el arquetípico lector, el perfecto lector del mundo oculto de las novelas de caballerías, y del otro lado, en el otro extremo, la persona que ni siquiera sabe leer o escribir, ¿no? Esto es importante porque en función de eso, es que Sancho Panza, sin sucumbir a la extrañeza que significaría que en la aldea haya caballeros andantes, va a terminar creyéndole al vecino del lugar mucho de lo que va a esgrimir para cooptarlo, ¿no? Y este proceso de cooptación, de una suerte de para un delirio a dos, para un proceso de complicidad aventurera, se va a sustentar con toda claridad en la promesa de Don Quijote. Don Quijote le va a decir con facilidad, te podría dar aún más de lo que te prometo, ¿no? Lo cual en sí mismo
es irónico porque la promesa siempre se remite a un algo puntual, ¿no? Entonces, en el mismo gesto de prometer más de lo que se está prometiendo, se desestabiliza en alguna medida la seriedad del compromiso. Y concretamente, en este punto, tenemos que saber que muchas de las, el gran motor principal de el interés de Sancho Panza en participar en esta aventura es que Don Quijote le cuenta que bueno, que los caballeros andantes, así como así, de un momento para otro, en un instante de fortuna beneficiosa, le pueden llegar a dar a un escudero como te regalo una ínsula, ¿no? Entonces, es ese destino lo que motoriza el anhelo y la ambición del escudero. En este punto tenemos que tener presente que los anhelos de Sancho Panza siempre están más ligados a la coordenada espacial, ¿no? Sancho eh, procura un territorio de salvación donde efectivamente se cristalice la mutación de su dignidad y su persona. Es decir, la gran expectativa constante a lo largo de la obra va a ser cuando llegue ese momento donde a él se le ofrende una ínsula, una gobernación, un territorio donde él se transforme. Mientras que, por el contrario, la expectativa de Don Quijote, más que ligada al espacio, está ligada a un tiempo, ¿no? Porque todo esto es una gran tensión individual hacia un momento de plenitud en el cual él efectivamente se manifieste en todo su esplendor, en toda su grandeza, ¿no? Es la búsqueda de ocasiones propicias en la coordenada temporal de su futuro, ¿no? Y es importante que siempre recordemos que este contrato es de doble entrada en alguna medida, uno con el otro se comprometen y que está sustentado por una promesa, ¿no? El punto es cómo esta promesa a lo largo del texto se va a ir reescribiendo, reencuadrando y cómo cada cual va a ir leyendo la licitud de los términos aceptados, las expectativas que la propia experiencia caballeresca les van dando y va a ser siempre un punto de negociación, ¿no? El vínculo de los personajes se dirime en esa posible negociación respecto al sentido de estar juntos en la aventura. Y inmediatamente, al comenzar el capítulo 8, vamos a ver lo que es la aventura icónica por excelencia. Quizás muchos de ustedes no hayan leído jamás El Quijote, pero saben que si ven una remera con una persona a caballo acometiendo un molino, que eso es el Quijote, ¿no es cierto? Hay algo que la representación icónica de la aventura ha trascendido la estructuración argumental, ¿no? Porque siempre alguien nos ha aclarado qué significa esto, ¿no? Y esta primera aventura, que para muchos es quizás la más significativa, la que más se recuerdan y además la que más se ha usado para antologías en textos de secundario o cuando se hace un recorte de los chicos tienen que ver el Quijote, entonces, ¡pum!, van y le tiran por la cabeza la aventura de los molinos de viento. Eh, Tiene muchos aspectos que merecen ser precisados, ¿no? El primer punto es que a partir de aquí, con la presencia de Sancho, comienza a desplegarse lo que sería el contrapunto perspectivo. ¿Y por qué decimos que a partir de aquí ocurre? Porque antes, como mucho, la voz narrativa aclaraba qué había en la realidad o quién era ese otro y se refería a lo que podía ser, llegar a ser desde ese ángulo la ideación quijotesca, ¿no? Don Quijote estaba
parado en el patio de la venta y pensaba que era capilla, y todo esto se nos va aclarando por las acotaciones del narrador. Con Sancho, en cambio, el narrador tiene ese narrador omnisciente que está articulando el relato. A partir de la figura de Sancho, el narrador se aliviana el trabajo, porque mucho del contrapunto de qué ve Don Quijote y qué debería ver el lector, también se traslada a la incredulidad o al asombro del mismo Sancho Panza. Es decir, Sancho Panza, con Sancho emerge el diálogo y se dinamiza el trabajo de escritura porque se deja de necesitar tanto la intervención de una voz narrativa que ponga las cosas en su lugar, ¿no? El personaje protagónico se va a expresar por sí mismo, el coprotagonista va a matizar, confrontar o cederá crédulo y el narrador referirá más objetivamente los hechos, ¿no? Es decir, se empieza a abrir respecto de la representación del entorno de la acción como un prisma de múltiples refracciones, ¿no? En muchos casos, estas aventuras van a gozar del consenso de los participantes. Sancho y Don Quijote van a estar tan locos o tan crédulos como para aceptar que esto es así, y muchos otros esto no va a ocurrir, ¿no? Por eso la crítica puede pensar que en cierta medida con la presencia de Sancho, lo que el texto logra es abrir la caja de resonancia psíquica del andante, ¿no? Porque el diálogo con un otro permite que esa subjetividad enajenada por la lectura empiece a expresar o crea necesario adelantar en más de un caso qué es lo que él interpreta de lo real, ¿no? Y acá vamos a ver tanto, y en este caso se constata, lo que serían las secuencias de advertencias a la aventura propiamente dicha, como el momento posterior a la aventura, que son las reconvenciones, ¿no? Diga, pero si yo le dije que tal cosa, bueno, las aventuras van a tener por lo general estos tres momentos, ¿no? Y además, a partir de esta estructuración básica, vamos a ver cómo la ideación quijotesca, al ser la voz autorizada sobre cuánto ocurre en esa realidad compartida, al ser el que está instruyendo a su escudero sobre lo que significa ser caballero andante, va a ser la voz que va a tener a su alcance la generación de protocolos de inmunización ante el fracaso. Es decir, Sancho puede decirle, no, mire que son molinos. Don Quijote le dice, no, son gigantes. Acomete, sale todo mal, termina revolcado, la lanza rota, y Sancho le dice, no, mira, yo no le dije que eran molinos, que usted está... Y ahí Don Quijote, en vez de aceptar en ese diálogo que efectivamente metió la pata o que tenía razón su escudero, lo que termina diciendo es construyendo el motivo de un encantador hostil, que efectivamente lo que está persiguiendo es borrarle el mérito, porque en la tradición caballeresca todas las acciones de los grandes caballeros eran prolijamente trasladadas a un escrito. Entonces, la estrategia de borrarle el mérito es en alguna medida el cauce por el cual se expresa la angustia de que su gesta nunca quede plasmada. Es decir, él venció a gigantes, pero si los encantadores hacen que esos gigantes sean otra cosa mucho más ramplona y cotidiana, como un molino, ¿quién va a escribir de él? Entonces, él necesariamente contrapone un protocolo de inmunización ante el fracaso, ¿no? Va a ser muy, muy raro que Don Quijote acepte, sobre todo en las primeras aventuras, que alguna reconvención de Sancho podía tener sentido
y que él podía estar equivocado, ¿no? Es una subjetividad a prueba de todo tipo de errores que se va a creer siempre en lo cierto, ¿no? Obviamente que la aventura de los molinos de viento ha suscitado infinidad de lecturas, no solo ha sido importante como eh, consagración del Quijote en la serie icónica. Y en este punto vamos a tratar de retener al menos dos o tres de las ejes de interpretación más relevantes. La lectura de Redondo, de quien ya les hablé la semana pasada, pivotea sobre el acervo folclórico, literario y carnavalesco, ¿no? Lo primero que señala él es que el motivo del gigante, del combate con un gigante, es algo que desde la Biblia en adelante toda la tradición occidental la tiene presente en la tradición literaria y que desde la Biblia es figura de la encarnación del mal y de la impiedad, ¿no? Pensemos en David y Goliat, ¿no es cierto? De ahí en más, los gigantes siempre están emplazados en el lugar del mal. Y en la tradición caballeresca, y esto es lo interesante, implicaba el punto cúlmine del derrotero del paladín. Es decir, no se llegaba a enfrentar al gigante en la primera semana de trabajo como caballero, en la primera semana de aventuras. Era en todo caso la lógica consagración, el cenit, el punto descollante de toda una gesta y un devenir previo liderado por una acción victoriosa, ¿no? Es decir, era como llegar a la final del combate de un caballero con las fuerzas del mal, ¿no? Nunca se pondría al gigante en una novela de caballerías al comienzo. ¿Qué es lo que pasa? Es que efectivamente esto en la tradición caballeresca está verosimilizado como un proceso de transformación, crecimiento y maduración del paladín, algo que en la práctica Don Quijote no tiene, porque lo que no tiene es futuro, es decir, es un anciano. Entonces, él no se puede permitir en alguna medida, privarse de la oportunidad de llegar a esa final decisiva del bien contra el mal. Entonces, en alguna medida, lo que no se debe perder de vista es que en esta estructura proyectiva sobre lo real, que es la locura quijotesca, en esta visión deformadora de lo circundante que caracteriza su modo de leer el mundo, cruzado con lo caballeresco, lo que está haciendo es conferirse una suerte de hándicap beneficioso, ¿no? Como ocurre en el fútbol donde dicen, bueno, por ser campeón de la copa anterior ya está clasificado. No importa si en el proceso clasificatorio en este año te fue desastroso. Ganaste el año pasado y volvés a competir. Bueno, él se confiere un hándicap beneficioso para su edad. Es decir, la primera aventura conjunta que tiene con su escudero es en alguna medida lo que debería ser la última. Ahora bien, muchas lecturas han insistido sobre el hecho de que los molinos de vientos eran evidentes avances tecnológicos y que no formaban parte de la realidad cotidiana circundante, ¿no? Por eso muchos críticos de sesgo positivista recuperan, por ejemplo, el testimonio de relaciones topográficas, que eran censos que se hacían en ese entonces, en que decían que en La Mancha solo había 3 lugares donde había molinos de viento, que con seguridad, ¿no? Así en comillas, debían ser los de Campo de Criptana. Si ustedes googlean y ponen Campo de Criptana, molinos de viento, van a ver los con sabida imagen que se repite hasta el hartazgo de cualquier lugar que promociona el turismo en La Mancha y que incluso se usa para ilustrar la aventura de Don Quijote, ¿no? Ahora bien, la realidad es que no serían los típicos molinos andaluces de poste o trípode, sino una estructura más moderna, que es como un cofre, que son los de torre, ¿no?
y que impiden ver el interior, ¿no? Y esto importa porque nos conecta con otro fenómeno epocal, ¿no? Que es el del extractivismo y el borrado del componente humano en el avance tecnológico. Estos molinos de viento son monstruosos, entre otras cosas, porque cada vez que Don Quijote enfrenta algún adelanto técnico, lo que constata son máquinas que se mueven autónomas, máquinas donde el necesario operario no aparece, máquinas que certifican en alguna medida que el progreso va en contra de la presencia de la humanidad, ¿no? Es decir, el hombre ha ideado este tipo de artefactos que parecen legados en cierta medida demoníacos porque conspiran contra su necesario obrar en el mundo, ¿no? Esto es, por ejemplo, una de las lecturas en las que insiste mucho Ruth el Zafar. Pero volvamos a Redondo. Redondo insiste en que la clave de todo reside en términos semiológicos en la combinación de un principio de reversibilidad asociado al de falsa igualdad. Don Quijote en su mente dice, si el gigante, molino, es como una torre, la torre, molino, es como un gigante. En la deriva mental se termina omitiendo el cómo y termina siendo un acerto de este tipo. Si el gigante molino es como una torre, el molino es un gigante, ¿no? Esto en la época, desde el punto de vista filosófico, está bastante próximo a lo que eran las analogías del ser de un jesuita llamado Francisco Profe, Suárez. profe, ¿Alguien? disculpe. Sí. Sí, Sirene, disculpe. ¿Podría repetir lo que dijo de si el molino se parece a un gigante, podría ser un gigante? No lo llegué a entender. Originariamente el proceso es, si el gigante molino es como una torre, la torre molino es como un gigante. En la deriva mental de Don Quijote, lo que se termina perdiendo es el cómo. Si el gigante molino es como una torre, el molino es un gigante, ¿no? Y esto, decía, hay que pensarlo en la perspectiva filosófica jesuítica de entonces, de Francisco Suárez, y las analogías del ser, que él decía que efectivamente tras concreciones o manifestaciones del ser divergentes se podía encontrar un punto de identidad profunda coincidente, ¿no? Bueno, esto es importante, además, porque estamos hablando de molinos, ¿no? Y en la época, los molinos, en la primera modernidad, son uno de los lugares peor considerados, no solo por cuestiones de moral, sino por cuestiones de ortodoxia religiosa. Ustedes saben, a partir de los trabajos de Carlo Ginzburg, que en el Renacimiento la figura del molinero empieza a quedar pegada, es decir, el trabajador del molino, el que procesa el grano, el que produce una mutación de la materia en algo distinto, en algún tipo de harina, empieza a quedar ligada a una suerte de ejercicio demoníaco. Por eso, durante el Renacimiento, muchos de los procesos inquisitoriales se hacen contra molineros, ¿no? Y además, en la tradición folclórica, como el proceso de la molienda los tizna, entonces quedan todos de blanco y en el imaginario popular quedan asemejados en cierta medida a las figuras fantasmáticas, ¿no? Esos seres que aparecen con un color, con una apariencia diametralmente opuesta a lo que podría ser la tez cetrina de alguien que trabaja en el campo, ¿no? Es decir, como si estuvieran todos entalcados, ¿no? Y además, habíamos insistido, los molinos están fuera de la ciudad, es decir, están próximos al entorno agrario. Y al estar fuera de la ciudad,
son lugares de tránsito y entonces son lugares asociados a prácticas prostibularias. Por eso en el imaginario popular, molinos y molineros y molineras están muy mal aspectados, ¿no? Y esto importa porque, por ejemplo, los padres de Lázaro trabajaban en un molino, ¿no? Eh, y, pero no solo es el problema de que son molineros, sino además que son molinos de viento, porque en la cultura de entonces el viento tiene un matiz altamente negativo. Piensen en expresiones como hacer torres de viento, es decir, creer cosas que no existen. El viento está ligado a la vacuidad, al vacío y por extensión a la idea de un cerebro vaciado, ¿no? El que tiene el cerebro lleno de viento es el loco, es aquel que no tiene razón, ¿no? Y esto es central porque se va a empezar a insistir con la idea de que incluso los locos, esto lo tienen las guías representadas, para certificar que esa figura representada es un loco, lleva en su mano un molinito de viento, de juguete, como los que tienen los chicos hoy día, que cuando vas a la plaza y se vende un molinillo de viento, ¿no? Para que el chico corra y se muevan las aspas, ¿no? Esta idea de que, en definitiva, el loco también es pensado en ese entonces como una, una ideación infantilizada, alguien que quedó con una maduración trunca, alguien que siendo adulto es como un nene, ¿no es cierto? Alguien que no ha florecido. Eh, Páramo, en cambio, que es otro de los que tienen una lectura muy interesante del pasaje, una de las claves no depende tanto del que sean molinos de viento, sino en que el texto empieza a demostrar cuál va a ser los sentidos jerarquizados, los sentidos como eh, órganos, como la visión, el tacto, el gusto, el olfato, ¿no? El oído, cuál va a ser el órgano, el sentido jerarquizado frente a los restantes, ¿no? Y esto es interesante porque se sustenta la aventura a partir de un ejercicio de los sentidos que generan significados falsos, ¿no? La diferencia y problema de Don Quijote con lo real depende de la interferencia analógica. Para Moló es importante insistir que Don Quijote los percibe como gigantes porque analógicamente lo son, es decir, son construcciones gigantes en medio del campo, es decir, no hay tanta locura en eso, ¿no? E insiste que los yerros de Don Quijote se cristalizan siempre en el distingo de historia, lo real, lo concreto, y poesía, lo que deberían ser. Es decir, Don Quijote, al ver, no tiene un proceso de decodificación, un ejercicio de la visión de sentido recto. Siempre hay algún tipo de interferencia analógica que transforma la información recibida por los ojos. Si ustedes en la clase próxima van a ver cómo hay una retaíla de aventuras encadenadas. Una de las cosas que les aconsejo es que atiendan cuáles de estas aventuras encadenadas dependen de la vista y cuáles de otros sentidos, ¿no? Porque también ahí hay puntos de diferenciación. Y a continuación de esto, así casi sin solución de continuidad, sobreviene lo que se ha dado en llamar la aventura de los frailes benitos y el vizcaíno, ¿no? En realidad no son no es un mismo grupo, sino que es la situación de cómo se daba los traslados o los viajes en ese tiempo, es decir, la importancia o la ventaja de viajar juntos, ¿no? Algo que hoy día nadie quiere ir haciendo trencito en la ruta, ¿no? Bueno, en ese momento, por un montón de otras razones y por lo difícil que eran los caminos, se consideraba una ventaja. Los primeros son religiosos que ante el desmadre de Don Quijote huyen. Y los que siguen es una comitiva
donde se da se refiere que van en un carruaje una señora vizcaína que va hacia Sevilla para reunirse con el marido que está en las Indias, ¿no? Bueno, esto es importante porque tiene un vizcaíno a su servicio y lo que Don Quijote termina pensando inmediatamente es que lo que se manifiesta allí mismo ante su vista en ese camino es un caso de secuestro de princesa, ¿no? Es como uno de los tópicos privilegiados de la caballeresca, de que las damas, las princesas, las reinas, siempre eran pasibles de ser apropiadas por un otro maléfico. Entonces, él como caballero debe inmediatamente intervenir. Eh, Antes de que ocurra el combate con el caballero, lo primero que se va a dar es el primer ejemplo de cuán mal aleccionado está Sancho por las ideas de Don Quijote, porque él cree, como le ha hablado de los despojos de combate, cree que puede atacar las acémilas y las cosas que han dejado los frailes benitos al huir, ¿no? Y ahí tiene el primer contrapunto con el mundo. Y después va a venir el problema de lo que Don Quijote espera de estas personas que vienen en el carruaje. Y ahí lo que se genera es una primera alteración del circuito del nombre, porque lo que pretende Don Quijote es que con la liberación de la princesa que está encantada, vuelvan todos al Toboso a agradecerle a Dulcinea. Y nosotros sabemos que el circuito del nombre en realidad estipulaba que el que debía peregrinar al Toboso no era el beneficiario, como sería en este caso la señora Vizcaína, sino el opresor, ¿no? Y esto importa porque va a generar un paso prácticamente de entremés entre Don Quijote y el vizcaíno. La figura del vizcaíno va a ser estereotipada, como en la época se hacía, en función del habla, en función de un orgullo desmedido que no puede certificar en cuestiones de la realidad, y se va a generar la escena que ha cautivado a muchísimos, que es una escena que queda en suspenso, ¿no? Las dos figuras caballerescas con la espada levantada al punto de partirse, y ahí la voz narrativa va a decir que se produce un corte en el relato, que el problema es que efectivamente el texto base con el cual se está produciendo esta narración, la fuente histórica que se está manejando, no tiene más. No, si se sigue ese sendero, no se puede saber qué es efectivamente lo que sobreviene luego. Por ello, a partir del capítulo 9, los lectores van a tener y van a poder leer uno de los pasajes que más les ha interesado a los que han trabajado la problemática de la teoría literaria presente en el Quijote, porque es la secuencia en la cual se ponen en juego cuáles van a ser digamos, los puntos de vista, los sistemas enunciativos, las figuras narradoras en el texto, ¿no? Es la secuencia en la que el texto adopta un sesgo metaliterario y autorreflexivo definido. Y esto se empieza a poder corroborar desde la apertura, cuando dice dejamos. Con el dejamos, lo que hace esta voz narrativa es fusionar la perspectiva de los lectores y de quien sigue narrando, ¿no? Y se dispone la legitimación de un injerto, porque lo que vamos a poder comprobar como consumidores del texto es que el Quijote en realidad tiene una fuente previa para los capítulos 1 a 8 y que a partir de 1 a 9 lo que lo complementa tiene un origen diverso, ¿no? El texto final resultante es un acople de versiones diversas y se genera además un fuera de foco divergente y no sancionado, que es, bueno, está bien, han surcido 1.8 con una versión con lo que empieza en 1.9, pero si es la misma versión, ¿qué pasó con los primeros 8 capítulos de esta segunda versión que hemos encontrado?
De eso no se dice nada y no podemos saber qué es lo que habría contado este narrador nuevo que aparece, que se llama Cide Hamete Benengeli, ¿no? Y el trabajo aquí que se realiza es con la ilusión de la sutura de una cicatriz textual, ¿no? En la que el pliegue de dos partes surcidas sanciona en el mismo gesto un vacío que ya no se percibe, pero que se sabe existente, ¿no? Es decir, se nos va a precisar que hay una materialidad trunca del texto, ¿no? Y que la historia surce esto con un mito de los orígenes del texto, es decir, se desenfoca al protagonista y lo que se empieza a narrar y lo que se empieza a historiar es el proceso de búsqueda de esa continuación, es decir, cómo es que la voz narrativa puede seguir narrando, una voz narrativa que antes era el lector de esa primera versión que quedó en suspenso, ¿no? Entonces el texto resultante empieza a trabajar con diferentes registros. Primero, ¿por qué es reconocido como la continuación? Por la risa, porque alguien que está leyendo esos papeles se ríe con un comentario. Es decir, es el efecto primero que le permite inferir al que busca la continuación de que quizás ahí haya una punta a considerar en su pesquisa. Después, la presencia de un código icónico que en la primera versión no se dice existente, es decir, hay dibujos, ¿no? Y en tercer término, el hecho de que no está escrito en español. Es decir, es una escritura halógena, ¿no? Lo que habilita el prodigio. Y este texto, lo que va a ser el texto resultante, empieza a producir una tensión evidente entre la idea de los elementos perdidos del original, porque sabemos que esta primera edición de Don Quijote no tiene ilustraciones, no respeta los dibujos que habría habido en ese manuscrito encontrado en el Alcalá y elementos mal incorporados en la traducción. Es decir, el texto queda figurado como un territorio hasta cierto punto indirimible, ¿no? El mito de los orígenes nos fuerza a la aceptación de la convención de que creemos que esta es la versión más fiable, que esto es efectivamente lo que tenemos que saber de Don Quijote. Para Ruth el Zafar, que fue una de las primeras en trabajar estas problemáticas enunciativas, todo el pasaje está trabajando la tensión entre el momento enunciativo y la distancia de los hechos narrados, ¿no? E insiste en una paradoja fundante del problema del distanciamiento, porque cuando el autor elige, como Cide Hamete, representarse dentro de la ficción, se vuelve necesaria la presencia de un autor externo con la adecuada distancia y perspectiva sobre los hechos, ¿no? En el texto de 1605 aparece 5 veces. Es una figura enunciativa del relato que no enjuicia los hechos, sino que los refiere. En cambio, en 1615, Don Quijote se da cuenta de que esto es uno de los goles de media cancha que le ha dado al texto y lo multiplica hasta aparecer 39 veces, ¿no? Casi lo multiplica por 8. Y esto da cuenta de una complejización del dispositivo elocutivo en la continuación, ¿no? Porque... Perdón, Diego, sí, perdón. No, que dijiste que Don Quijote se da cuenta, Cervantes se da Cervantes cuenta. se da cuenta, sí. A ver, que se da cuenta, quería decir eso. Que se da cuenta de que sirve un montón. Exacto. El que sirve un montón el protocolo de Cide Hamete es Cervantes, ¿no? Y efectivamente es algo más que lo que era el marco legitimante de una crónica en caldeo o el relato de una figura que solo se menciona en el comienzo de una novela de caballerías y después no se recupera, ¿no? Cide Hamete se va a meter en más de una ocasión en el texto, va a comentar cosas
Y esto es importante porque va a permitir notar que el Quijote, a partir de 1.9, se convierte también en el cuaderno de bitácora de la escritura del texto. Es decir, la genialidad cervantina en términos metaliterarios es que entrelaza, fusiona no solo el proceso de ideación de la fábula, sino que lo combina con una crónica interrumpida, pero de pretensiones de acompañamiento hasta cierto punto, con el proceso de escribir ese texto. Entonces, a partir de 1.9, uno puede reconocer que al interior del texto hay dos Quijotes, el Quijote personaje y el Quijote texto, ¿no? Don Quijote, como figura humana perseguida por la narración, y el Quijote como producto textual, ¿no? Moló va a decir que gran parte de la magia enunciativa estriba en la prolija diferenciación de instancias narrativas y materia narrada, ¿no? Lo que se llama segundo autor de la historia se convierte en un yo enunciador solo cuando focaliza no la crónica de las aventuras, sino la historia y génesis del texto. Es decir, el segundo autor está ligado a el proceso de bitácora de la redacción del texto, ¿no? Y por eso, si recordamos que este mito de los orígenes está ambientado en el Alcaná de Toledo, la ciudad de las tres religiones, en el espacio de negociación intercultural entre judíos, moros y cristianos, a mí me interesa enfatizar dos lecturas que ustedes van a tener como bibliografía obligatoria, que son la de Ruth Fine, que es una especialista en literatura de conversos judíos, y Luce López Baralt, que es la gran arabista estudiosa de moriscos en el período, ¿no? Para Fine, la clave pende del recuerdo de que el habla, consumo y reproducción del árabe estaba prohibido en ese entonces. Es decir, ¿qué es este texto que para narrar la gesta, la crónica de un gran caballero andante, se legitima en una escritura en árabe y que representa además una escena donde hay hablantes del árabe que lo entienden, que lo pueden traducir, que pueden trabajar, ¿no? Y desde el punto de vista sémico, es importante, sería importante dilucidar de si se trata taxativamente de una versión árabe o por el contrario de un texto que se denominan aljamiados. Los textos aljamiados eran escritos en español, pero con caracteres semitas, ¿no? ¿Qué dice este pasaje sobre el fenómeno cultural de la traducción y sobre la dinámica de los contactos entre judíos, musulmanes y católicos, ¿no? La traducción siempre se piensa como un proceso de nivelación e igualación, ¿no? Pero siempre hay un quantum que de un lado al otro en la mutación de lenguas queda inefable, inexpresable, y además se piensa que la buena traducción es la que normaliza, ¿no es cierto? No la que potencia la dificultad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos interpretar como lectores del hecho de que el Quijote se diga haber sido narrado originariamente en árabe y con un cronista árabe, ¿no? Con todos los reparos que después los personajes van a manifestar al respecto, ¿no? Y en cambio, para López Baral, la mayor transgresión se organiza en torno a la fantasía de un códice árabe ilustrado, pues el Corán prohíbe la representación humana. Entonces, habilita la posibilidad de que sea una falsificación. Ha habido múltiples falsificaciones que se querían prestigiarse como escrituras auténticas arábigas, esto o aquello, pero que en realidad no lo era. Y el hecho para ella de que el Quijote siempre es como un signo bifronte, ¿no? Así como decimos que hay una coordenada seria y una coordenada jocosa continuamente superpuestas,
el problema del estatuto del códice no es menor, porque si bien el Corán prohíbe la representación humana, los únicos contextos en que el Corán habilitaría algún tipo de imagen humana son los libros propios de la magia, ¿no? Entonces ella sanciona en alguna medida que el Quijote se ofrece en esta escena de los orígenes como un texto encantatorio, ¿no? Algo que va a cooptar a todos los lectores de ahí en más, ¿no? La narración, lógicamente, a partir de todo este excursus larguísimo sobre cómo se consigue la continuación, va a proseguir con el combate y es llamativo que Don Quijote, en su triunfo, no se percate de las mentiras necesarias de las ocasionales rivales, es decir, tiene un criterio de evidencia bastante deteriorado. Casi ha matado al vizcaíno, las damas del coche están desesperadas y le prometen cualquier cosa, con tal de que Don Quijote se vaya feliz, ¿no? A partir de 1.10, entonces, ya no hay más aventuras. ¿Le Y puedo pedir, profesor, que repita los autores? de Ruth Fine y Luce López Baralt. Gracias. De nada. ¿Qué es lo que pasa en 1.10 después de este momento culmine donde el lector ya sabe que hay una continuación del texto, el lector ya sabe que Don Quijote ha vencido, que la gente cuando Don Quijote los derrota, como al loco le dicen a todo que sí, con tal de librarse de sus garras o de su incomodidad? Empieza precisamente uno de esos capítulos que a la crítica no le suele interesar. ¿Por qué? Porque el ojo lector y la atención crítica está particularmente orientada a lo que se dirían los meollos argumentales de la estructura caballeresca. La narración caballeresca progresa conforme progresan las aventuras, ¿no? Es esa estructura episódica que se reitera y se perpetúa. Y entonces uno puede empezar a reconocer como lector que hay zonas del texto donde se constata una tensión entre lo presuntamente significante, aventuras, hechos heroicos, momentos trascendentes de la acción y secuencias presuntamente insignificantes, ¿no? Diálogos, momentos de cotidianeidad compartida, silencios, divagaciones entre Sancho y Don Quijote. Y su importancia radica en que la escritura le exhibe al lector cómo los dos tejen un vínculo, construyen un espacio de familiaridad alterna, un sendero por el cual recíprocamente se van a descubrir el uno al otro. Estos momentos que a veces son lo más irrelevantes para lo que sería la fama poética de un paladín, son los más interesantes para la conformación o la estructuración de los coprotagonistas, ¿no? Porque en estas secuencias son los momentos donde se va a poder leer con toda claridad el proceso de aculturación progresiva de Sancho en materias caballerescas. Don Quijote va a ir dosificando saberes, ¿no? En muchas ocasiones para frustrar la urgencia de una expectativa irreal de Sancho. Y se advierte también cómo en el goteo de nociones que Don Quijote va dando, ¿no? Aventuras de caminos, aventuras de encrucijadas, bueno, todas las disquisiciones que va haciendo al respecto, estas no terminan de descalabrar criterios de realidad que permanecen incólumes en Sancho Panza. Y es central también, son centrales también estos pasajes porque son los momentos en que Don Quijote empieza a indagar sobre cómo su perquipi social, su ser percibido por el otro más próximo, que es Sancho Panza, estaría cambiando, ¿no? Son estos momentos donde con ningún tipo de vergüenza le dices, ¿no has visto tú, Sancho, alguna vez un caballero más brioso, más valiente que yo? Bueno, como la señora vizcaína, Sancho precisamente le podría responder ninguno, ninguno. Bueno, él necesita este feedback de el contexto real, ¿no? Y ese es el momento en que en este diálogo aparentemente irrelevante, desestructurado, de
de idas y venidas temáticas, donde van a emerger dos tópicos que van a estructurar todo el Quijote de 1605, que son el bálsamo de Fierabras y el yelmo de Mambrino. El yelmo de Mambrino es importante porque sería, dentro de la lógica narrativa, el protector mágico en combate, ¿no? Es decir, el caballero que usa el yelmo de Mambrino no podría ser dañado. El bálsamo de Fierabras, en cambio, obraría la reparación alquímica de todo cuerpo supliciante en desenlaces fallidos o inesperados, ¿no? El bálsamo de Fierabras, según Don Quijote, permite que un cuerpo cortado por la mitad se le echan unas gotitas como si fuera la gotita y la persona sigue viviendo, no se muere, ¿no? Y acá se va a remarcar esto que ya habíamos dicho antes de cómo la ensoñación de Sancho está ligada al espacio. Él siempre insiste en esta idea de un terruño más encogedor, la ínsula, ¿no? Mientras que Don Quijote está esperando el momento en que toda su potencialidad de virtudes en un tiempo futuro pueda manifestarse, ¿no? Y esto también nos importa porque en consonancia con unos criterios de valoración de Tirante el Blanc en el momento del escrutinio, se va a hablar de la problemática de la coherencia en la inscripción de lo literario en la cotidianeidad. Es decir, cómo cotidianeidad y serie literaria pueden fusionarse, es decir, cómo se resuelven los temas de ingesta, el sustento, las necesidades fisiológicas. ¿Pueden vivir los personajes desentendiéndose de ellas, aun cuando se piensen, se sueñen personajes emanados de un texto literario en proceso de escritura? Es decir, la crónica tiene que atender a estos momentos. Es importante que se diga cuándo Don Quijote come, qué come, si come o no come, si va al baño. Es decir, todo esto que necesariamente estructura el verosímil de que, de que este personaje es humano tiene que ingresar al texto. Bueno, muchos de los que se desliza en el capítulo 10 apunta a los evidentes contrasentidos, porque Sancho, mucho más carnal, realista, anclado a lo cotidiano, a la inmediatez, pueden pasar cosas horribles en las aventuras, pero siempre va a tener así como leitmotiv recurrentes, comer, beber, descansar, ¿no? Y a partir de allí, a propósito de la necesidad de comer y de descansar, se va a dar inicio en el capítulo 11 a la primera secuencia episódica. Nosotros habíamos dicho que era importante diferenciar aventuras de episodios. Las aventuras son siempre protagonizadas por Don Quijote y Sancho, en la mayoría de los casos, menos las de la primera salida, mientras que los episodios tienen otros protagonistas y Don Quijote y Sancho pueden ser partícipes necesarios en algún grado, espectadores o escuchas atentos del relato de otros terceros que son los protagonistas. Los episodios, además, son los momentos en que el texto combina lo uno de la historia de base con lo vario y introduce en esa crónica de registro presuntamente realista, cotidiano, hibridaciones genéricas de otros horizontes literarios. Hay una disposita compositiva muy calibrada y la crítica insiste en que son 12 aventuras, 6 núcleos episódicos de materia diversa y una novela intercalada, como si fuese un tercer nivel. El episodio de Marcela y Grisóstomo se construye como una calibrada progresión que parte del universo histórico, los rústicos cabreros, y culmina en el desengaño poético que tributa Marcela. Y el paso a paso se logra con momentos y figuras bisagras que se despliegan durante estos capítulos que siguen, ¿no? Los protagonistas comerán y pasarán la noche con unos cabreros, y allí se figura una tensión fundante que va a ser una isotopía a lo largo del texto. Es algo que Julia trabajó muy bien en un artículo de ella, que es la ilusión de un igualitarismo avasallador que atropella la autonomía del otro, ¿no? Don Quijote dice ser igual a Sancho,
pero la libertad de éste termina en la necesaria obediencia de su capricho, que el escudero comparta con él y los desconocidos la comida, cuando efectivamente Sancho come y se siente mejor comiendo solo, sin público, ¿no? Y esto se resquebraja aún más cuando Don Quijote lo toma del brazo y lo fuerza a sentar mientras le dice, a quien se humilla, Dios lo ensalza. Con lo cual, este presupuesto igualador, este presupuesto de reconocimiento del otro como un semejante, no tiene otro cometido que dignificarse a sí mismo, que es el que está aceptando que el rústico y bobo escudero coma con él, ¿no? Y ahí es cuando, a propósito de unos frutos secos, Don Quijote formula lo que se ha dado en conocer como el discurso de la Edad de Oro. Don Quijote recurre a la pieza retórica del discurso en dos ocasiones. El discurso de la Edad de Oro en el comienzo de del episodio de Marcela y Grisóstomo, y el discurso de las armas y las letras cuando capítulos más adelante empiece un pasaje de más corte histórico que es la aventura del cautivo. El discurso de la Edad de Oro es una de las dos típicas ensoñaciones de los humanistas. La literatura humanista tenía dos obsesiones, la mañana del mundo, es decir, la Edad de Oro, y el mundo del mañana, que sería la utopía, la concreción ideal de un confín donde lo social, lo humano, lo real estuviera perfeccionado. El tópico de la Edad de Oro es en sí mismo melancólico, porque siempre esgrime con variaciones el contrapunto con un hoy decadente, ¿no? Es la añoranza de lo perdido, ¿no? Y si bien hay argumentos propios de la tradición grecolatina, ¿no? El valor de lo natural, el motivo de la madre tierra generosa, la ausencia de malicia, la inutilidad de trabajar, también hay que reconocer que esta primera modernidad europea y sobre todo el trabajo de los humanistas le incorporan a este motivo cuatro ejes más importantes: el tópico de la paz, de la justicia, de la igualdad y la libertad, que son no casualmente cuatro ejes estructurantes de la autopercepción del ser europeo moderno, ¿no? Los europeos se piensan los moradores de un confín de paz, justicia, igualdad y libertad, ¿no? De los antiguos hay infinidad de precedentes, ¿no? Lo novedoso es que se reconoce que Cervantes adosa algo: el tópico de la diferencia sexuada, el señalamiento de modos lícitos e ilícitos de interacción y la sanción de figuras femeninas en riesgo, ¿no? Cuando habla de estas doncellas que podían andar de monte en monte y que llegaban vírgenes hasta su vejez sin temor de que nadie abusara de ellas, y ahí dice, hoy día esto no ocurre, ¿no? Y hoy día esto no ocurre es lo que funda y legitima proyectivamente el deber ser del caballero. El caballero existe para proteger una dama en peligro, ¿no? Y es llamativo que además enfatice que todo esto ocurre porque, porque él termina expresando la idea del amor como una pestilencia, ¿no? Y sugerentemente, también las feministas se harían una panzada, hay una equivalencia simbólica de femineidad y monstruosidad, ¿no? Porque la doncella que está segura es la que está en el centro del laberinto, pero realmente en el centro del laberinto está el monstruo, ¿no? Hay todo un cuestionamiento metafórico insistente sobre cuál es el ser de lo femenino, cuál es la entidad de lo femenino, ¿no? Evidentemente esto es uno de los enigmas que van a ir trabajando todas las secuencias episódicas. El narrador dice que el discurso se podría haber excusado y se integra a continuación el canto de Antonio, que es una suerte de cabrero rústico, cuya temática es, no casualmente, la imposición del propio deseo, ¿no? Y la imposibilidad de reconocer un no, ¿no es cierto? Y en este caso, además, lo que esta composición poética en miniatura, que es como una anticipación en cifra de lo que vendrá después, anuncia es la ausencia de la voz femenina
Es decir, se habla todo el tiempo de una relación con una enamorada, pero esa enamorada no tiene voz en el texto. La única mujer que habla es la mujer rechazada, ¿no? Y esto importa porque hay otro diagnóstico de Ruth el Safar en materia estructural que dice que el imaginario cervantino, en términos eróticos, apuesta todo el tiempo al cuarto término elidido, es decir, la narrativa de corte imaginario, de ambientes pastoriles, bucólicos, idealizados, siempre necesitan ocluir, borrar, desplazar del sistema de la representación a la mujer real. Entonces siempre va a haber un pastor alabadísimo, es decir, el campeón del Prado, un amigo más tonto que nunca consigue nada, y una mujer absolutamente idealizada. Y se produce una compensación inversa, que la sobreidealización de lo femenino desemboca en el borrado, en el esfumado absoluto de la mujer. Y vamos a ver continuamente cómo gran parte de las tramas de estas secuencias episódicas se organizan en función de esta tensión, de que siempre hay alguna mujer que ha dejado de ser considerada porque algo de lo que diría la femineidad ya no cuenta, ¿no? En este sentido, es importante recalcar cómo la composición progresiva del episodio de Mercedes Grisóstomo se toma sus momentos, sus tiempos, y a la mañana siguiente lo que se produce es la llegada de Pedro y la tópica de los rumores masculinos sobre la maldad femenina, ¿no? Esto se devela el gran misterio de que los hombres hablan de cuán malas son las mujeres, ¿no? Y se entroniza un dispositivo privilegiado por la pastoril, que es el relato referido. Es decir, lo propio de los pastores es cantar, llorar, sufrir, pero hacer nunca nada, ¿no? Y la acción propiamente dicha está borrada del territorio de la representación. Lo que ocurre o lo que se dice ocurrido siempre es contado, ¿no? Siempre hay algún pastor que sufre y entonces se le acercan y dicen, contanos qué te pasa. Y entonces ahí empieza todo el relato del pasado, ¿no? Este dispositivo de relatos referidos es funcional a ir anunciando lo que vendrá, ¿no? Y hay digamos, un punto que es importante señalar, que es que la voz de Pedro va a tener por cometido enunciar lo que un muerto no podría decir, ¿no? Porque se nos va a empezar a hablar de Grisóstomo. Hay una cohorte de voces vicarias presentes o sugeridas que despliegan a propósito del proceder de Marcela una condena, ¿no? Es una combinación con la incertidumbre generada por el entierro y el tipo de deceso. ¿Por qué? Porque no se sabe y no queda claro en el texto si efectivamente Grisóstomo se suicida. Porque desesperarse puede ser, como para nosotros, estar desesperado, pero también en la época tiene el valor sémico de suicidarse. Y entonces muchos insisten en que, porque se suicidó, no elige un cementerio. Pero también esto tiene el problema de que el entierro, en la tradición tópica de las pastoril, las subjetividades siempre están ligadas a territorios significantes de por vida, ¿no? Tipo, ahí bajo tal árbol la vi por primera vez, ahí me le declaré, ahí le prometí, ahí me traicionó, bueno, todo ocurre siempre en el mismo lugar, ¿no es cierto? Es como esos novios que fetichizan un bar, por ejemplo, o un cine, o un lugar, ¿no? Efectivamente, son muy pastoriles esos. El punto es que eh, no se sabe cómo hay que entender desesperar. El juego, el texto habilita un punto de incertidumbre, ¿no? En en torno a la biografía de este protagonista pastoril y en su último texto poético, que no casualmente se llama Canción Desesperada, ¿no? La pastoril canoniza dos tiempos sociales por excelencia: las bodas, que suelen ser rústicas, y las exequias. Es decir, esta gente que no hace nada
necesita algún motivo para juntarse, ¿no? Entonces, es una ideación, además de un mundo sin generaciones, porque eso permite el despliegue de la casuística amorosa. ¿Por qué? Porque los valores rectores de lo social, en lo que interacción genérica respecta, los nomina la propia cultura. Y las figuras de la propia cultura son los padres. Entonces, esta circunstancia por la cual alguien puede soñarse pastora o pastor, o alguien puede pensar que no están destinados al matrimonio o que pueden elegir, es precisamente lo que en la cultura no existe, ¿no? Porque la cultura, esas potestades tendían a ser prerrogativas parentales, no había tal grado de libertad por parte de las figuras, las mujeres de entonces. Entonces, esto es interesante del componente distópico que tiene la literatura pastoril y por qué tuvo tanto atractivo. Porque es la ideación de un mundo alterno, divergente, diferente del que conocemos, que sabemos que no es real, pero que también deja plasmado un montón de deseos de muchas subjetividades. Por eso se decía entonces que era un género que lo había consagrado el público femenino, ¿no? Por el tipo de representación particular de figuras femeninas que había en el texto, lo cual en realidad es irreal porque en una comunidad con un 90% de analfabetos, las posibilidades además de que el 10% lector sean mujeres que consagran el éxito editorial es irreal, ¿no? Es decir, se testimonia en este punto algún consumo de orden culposo, ¿no? Como decir, leo novelitas de amor, pero soy asesino de élite, ¿no? Hay una insistencia en estos relatos de Pedro de dos momentos. La prehistoria del estudiante en sociedad, espejo de lo malogrado, lo que no fructificó, y el clivaje tortuoso y doloroso del devenir pastor por amores, ¿no? Y por eso el texto se organiza con un sinfín de dicotomías, ¿no? Vida real, vida pastoril, vida de estudios, vida ociosa, cultura, naturaleza, inocencia, pasión, y hay una insistencia en la idea de una virilidad malograda y en los límites de la tolerancia de la autonomía femenina con capital. Marcela puede devenir pastora porque es heredera, bella y rica, y porque tiene un tío que debería ser tutor de ella, que es un estúpido que no la urge a desposarse, ¿no? Y que se muestra demasiado tolerante. Y en realidad, el grado de tolerancia comunitario con esta autonomía aparente de Marcela se mantiene en tanto y en cuanto subsiste la fantasía de que Marcela va a elegir a alguien. Pero cuando Marcela expresa con toda claridad que efectivamente a ella no le interesa elegir a ningún hombre, queda emplazada en el territorio del escándalo, ¿no? Es una secuencia que nuevamente marca la ilusión de controlar lo real por medio de un discurso sobre las mujeres, ¿no? Es nuevamente el control del otro y el problema que tengo yo con la libertad del otro. A partir de ahí empieza la marcha, evidentemente no hay nada más divertido que un entierro, o sea, ¿qué se puede hacer en un prado? Entonces todos se ponen en camino, se visten, se ponen las galas de luto, las coronas del funesto ciprés, la amarga delfa, esto, aquello, y empiezan a caminar. Y en esa comitiva, Don Quijote se reúne con la figura de Vivaldo. Vivaldo es quizás un personaje poco atendido, pero muy importante porque combina lo que se denomina en ese entonces discreción con alegre condición, que serían como valores opuestos, ¿no? La alegre condición es alguien dispuesto al juego, socarrón, a la ironía, pero también se dice que es discreto. Y esto es interesante porque va a ser la primera ocasión en que se va a generar una plática de camino. Esto es otro motivo pastoril, el hecho de que la acción se acompasa con los pasos en la acción, ¿no? Es decir, mientras marchamos, contamos, hablamos, decimos, ¿no? Y es la primera plática en que Don Quijote interactúa con un otro desconocido, en lo que no se siente ni agraviado ni atacado, ni se ve muy claramente la risa, ¿no? Es el primero que simula, en todo caso, adecuadamente un interés legítimo por el ser caballeresco
de Don Quijote, y aunque imposte ignorar, todo se volverá evidente que sabe mucho más de lo que calla, ¿no? Y aquí hay que retener como un dato de época que, aunque imposte un extrañamiento perceptivo, esto de me encuentro con un caballero andante y no sé qué es, en los albores del 17 todavía era posible llegar a encontrarse con algún caballero andante en los caminos. Hay casos estudiados por Pedro Cátedra, ¿no? Y a partir de eso, Vivaldo va a censurar las fantasías caballerescas o componentes imaginarios de esta fábula, pero todo montado en un diálogo apacible, ¿no? Y va a insistir en aquellas cosas en que, a su juicio, Don Quijote no se percataría. ¿Por qué privilegian a las damas y no a Dios? Son todos enamorados, es la mejor profesión que podría haberse abrazado. ¿Por qué se acumulan los altercados mortales? Y Don Quijote en sus réplicas cada vez más se va arrinconando en la evidencia libresca, y esto Vivaldo lo percibe, ¿no? Y es lo que lo lleva a inquirir el talón de Aquiles de la ensoñación de Don Quijote. ¿Cuál es el linaje de Dulcinea? ¿No? Porque efectivamente le despliega un cúmulo de opciones, pero lo que no dice es efectivamente la controversia social de entonces, que es la de los homini novi, los hombres nuevos, ¿no? En una sociedad de órdenes y estados, la relevancia, la jerarquía se obtiene por la primacía sanguínea, soy hijo de, ¿no? Mientras que la prédica humanista había empezado a señalar que no importaba tu origen, sino que lo que importaba era tu obrar y cómo vos mismo te habías ido transformando en un alguien distinto, ¿no? Entonces, la polémica es por el ser social, sobre si sos nuevo o antiguo, entraña también el señalamiento de la falta de clase, de pedigree, de pregnancia aristocrática, ¿no? Sancho va a intervenir en algún momento diciendo, bueno, yo no he oído hablar de tales dignidades en el Toboso, es como un retorno de lo real que está al borde de hacer colapsar la situación, pero esto no llega a mayores porque se llega al entierro y en la escena del entierro está dominada por el pastor con menos fortuna que Grisóstomo, que es Ambrosio, que va a ofrecer de maestro de ceremonias. Ahí lo que se ve es el cuerpo muerto a punto de ser enterrado, cubierto de papeles y además de flores y todo eso. Es la idea de la imposibilidad de representar el cuerpo muerto, siempre velado tras la producción natural y la producción textual, flores y planas de escritura, y Vivaldo va a criticar la decisión que habría transmitido, según dice Ambrosio, el mismo Grisóstomo, de ser enterrado con todo lo que él escribió, ¿no? Y lo va a comparar con el signo de Virgilio y su Eneida, que le habría pedido a Augusto que la destruyese, y Augusto dice, bueno, te moriste, no la voy a destruir, ¿no? Y ahí es cuando Vivaldo roba un papel para homenajearlo con su lectura. Y esto es importante porque presta su voz al muerto. Es decir, los lectores van a oír la voz del difunto, la figura retórica de la prosopopeya, escuchando lo que Vivaldo lea. Y a partir de ahí llegamos a una de las composiciones más celebradas de El Quijote, que es la canción desesperada. Desde el punto de vista poético, uno tiene que retener que son estancias de endecasílabos que rehuyen la combinación con heptasílabos que la habrían vuelto más ágil, más fluida. Estéticamente está inscripta en la estela del cantar áspero y lo que se llama la tradición petrosa de Petrarca, si uno busca estancias endecasilábicas que no combinan con heptasílabos, el antecedente no es Petrarca, sino Dante, en términos formales. La canción desesperada, no obstante, ha sido famosa porque se nos muestra como un canto programático de tenor metaliterario que indaga en torno a los vínculos de la voz con el sujeto, ¿no?
y se pivotea en torno a 4 ideas rectoras: el misterio de la encarnación de la voz humana y el enigma de la prosopopeya, en ese hecho constante de cómo resuena la voz de Grisóstomo en la voz de Vivaldo, cómo la voz puede subsistir más allá del cuerpo, qué son estos cuerpos, qué es lo propio de la humanidad que tiene voz, ¿no? El hecho de que con su voz el sujeto puede cincelar y negociar la propia finitud, habilitando su trascendencia. El dato de que en la voz se hallan, cual indicios, las negociaciones psíquicas entre intelección y emoción, ¿no? Y finalmente, la necesaria aceptación de que no todo canto es bello y armónico, y que también existe la confusión, la fealdad, la falta de armonía y el ruido. Y un pasaje central para entender la composición es lo que se denomina envío, que es la parte final de la canción desesperada, porque ahí el poeta convoca en ese derrotero conclusivo a su artificio, es decir, empieza a hablarle decididamente a la misma canción, ¿no? Y en este gesto logra de un modo paradójico su epifanía, una epifanía certificada en la misma disolución de su persona, ¿no? Es como un fenómeno por demás extraño. Es el momento, además, en que la cripta psíquica de la historia de desamor se confunde con la cripta material formal del cuerpo a enterrarse, ¿no? La canción desesperada y la historia de Marcela y Grisóstomo fue uno de los territorios más controversiales para la tradición crítica del siglo XX. Y lo más interesante es, como bien lo advirtió Ruth El Zafar, que fue una de las primeras en trabajar desde una perspectiva de feminismo y lecturas queer, el Quijote, es que todas tienen un clivaje de perspectivismo genérico en las lecturas. Todos los varones, en el 99,8%, condenan a Marcela, todos los críticos varones. Todas las críticas mujeres hacen todo lo contrario, ¿no? Y esto es interesante porque nos señala que hay un quantum que sigue siendo interpelante, incluso para los lectores contemporáneos, en esta figuración tan extraña de la pastora Marcela. Marcela aparece luego de que Vivaldo patentiza el contrasentido de un canto que no se ajusta a la imagen pública que todos habían reconocido. Es decir, todos cuando hablaban de los amores, de cómo se habían enamorado, siempre decían que era discreta, honesta, bella, que nunca había dado motivos a mala fama, ni mucho menos, ¿no? Pero claro, esto es, la canción desesperada es prácticamente una execración de la figura femenina. Es decir, no me quisiste, te hago bosta, ¿no? Entonces lo que Vivaldo termina diciendo es precisamente que hay algo que no cuaja, ¿no? Hay un discurso que está desencarnado, ¿no? Como desencarnada estaba su voz cuando oficiaba de ventríloco de la voz enajenada de Grisóstomo. Y la réplica de Marcela, en este punto, que además está por sobre una roca, con lo cual hay un plano de altura que la emplaza simbólicamente en un territorio alterno, ¿no? Va a impostar espontaneidad, pero tiene un nivel de retoricismo insoslayable, ¿no? Ella vuelve a poner el cuerpo, algo que Grisóstomo no hace, es decir, Grisóstomo deja el cuerpo, y va a pivotear constantemente sobre las coacciones del logos viril deseante, ¿no? Es decir, porque los hombres se calientan, porque los hombres desean, lo que entra a quedar en un estado de problematización es la autonomía, la deseable autonomía de las mujeres, ¿no? Y su ejercicio de autonomía se va a destacar por el calibradísimo empleo del yo. Hay pasajes donde todo el tiempo va a decir yo tal cosa, yo tal otra, yo. Y ustedes saben que el yo en la lengua española es innecesario, ¿no? Y esto es lo que hace que muchos insistan en que figuradamente
Marcela termina emplazada en el territorio arquetípico de una madre intacta, de una mujer perfecta, sin acceso a la cual el hombre no accede, que es la figura de la madre tierra, ¿no? Ahí termina esta secuencia. Para la próxima vez yo les seleccioné 3 trabajos. Uno de Mary Gaylor, que como bibliografía, ¿no? Que insiste sobre la cuestión de la organización poética y la canción desesperada como reflexión metaliteraria, ¿no? Que es lo que yo les había sintetizado aquí. Y después las 2 lecturas de la secuencia del corte, la de Ruth Fine y la de Luce López Varal, es decir, qué es lo que está en juego en ese mito de los orígenes del texto. Bueno, creo que estamos bien. Preguntas, dudas, comentarios de esta vez, del anterior. Yo quería, no sé si es su duda o comentario, depende. Es la primera vez que yo leo el Quijote y justamente, o sea, no sé si leerlo como si él estuviera realmente loco, porque siento que hay momentos en los que no es, o sea, es como que él se plantea como un personaje que está loco, todos los personajes lo ven como alguien que está loco, pero me causa curiosidad cómo es que él eligió como su escudero a Sancho Panza, que es una persona que no sabe leer ni escribir y que hasta el momento es el único que cree todo lo que él le dice y que lo sigue como que ciegamente o fielmente, incluso siendo testigo de cosas incoherentes que hace Don Quijote. Entonces, siendo la primera vez que lo leo, no sé si leer a Don Quijote como si realmente estuviera loco o desvariara, o si llega a haber un punto en donde él capaz que abusa de la supuesta locura que tiene. A ver, sin spoilear y sin adelantar contenidos, ¿no? Lo cierto es que el consejo que yo puedo dar es no apresurarse con lo que podría ser un diagnóstico del protagonista, porque el problema de la locura en todo caso es un problema para los otros, ¿no? Es como el problema de la maldad de Marcela. Es un problema de los que no han sido elegidos en todo caso o los que no pueden procesar el que ella efectivamente decida no elegir, ¿no? Entonces, el primer consejo es poder mantenerse equidistante entre lo que puede ser la evidencia de la superposición de juicios de otros personajes respecto de los protagonistas, porque acá se van a empezar a combinar el juicio sobre la locura y sobre la estupidez de Sancho, ¿no? Y también, en consonancia con ello, permitirse que el texto por lo pronto, nos siembre la duda, nos siembre los puntos de incertidumbre y nos genere eh, un lógico distanciamiento, porque lo que hoy día pueden ser muy claramente eh, las, los indicios para una decodificación psiquiátrica de que alguien está loco, no son necesariamente los mismos en esa época, ¿no? Entonces, ya dijimos que el creer en los libros de caballerías puede ser perfectamente el resultado de una aculturación violenta, es decir, cómo se procesa el hecho de que se use la prosa que se usaba para lo real, para contar relatos, cómo se cree. Hay un montón de dimensiones en juego. El consejo básico es no adelantarse. Y quizás precisamente por eso mismo eh, es interesante la elección de Sancho, porque Sancho es el que puede, es el interlocutor perfecto para poner entre paréntesis el peso de los prejuicios o de los presupuestos en la interacción con el otro, ¿no? Lo interesante de esa díada de personajes
es la disposición a creer, ¿no? La disposición a creerse, a reconocerse, ¿no? Hay algo que se juega en el proceso de la representación de los diálogos o de los vínculos que tiene que ver con la capacidad de creencia, ¿no? La capacidad de reconocer al otro a través de la palabra, de lo que dice, ¿no? No prejuzgar, ¿no? Y además es cierto, y esto sí puedo spoilear con todo tipo de tranquilidad porque es algo que va a ocurrir en la segunda parte, que Cervantes era plenamente consciente de ese punto de indeterminación respecto del perfilado del personaje y que en la continuación lo va a extremar aún más. Es decir, en la continuación va a haber un montón de personas que, así como ahora parece que es muy fácil prejuzgar, va a haber un montón de personas que dicen no saben si es un loco o no, ¿no es cierto? Es el fenómeno de extrañamiento, fundado también en la poca habituación, en lo anómalo, de encontrarse con un tal divergente, ¿no? Así Perdón, que Diego, ¿puedo acotar una cosa de cuando, digo, ante la pregunta de Margarita, sí, vos decís, no spoilear, no, digo, no es algo que, no piense que es algo que se va a dilucidar en ningún momento, ¿no? Justamente lo que está marcando Diego es cómo hay que mantenerse en esa duda que no se resuelve, no es algo que se vaya a resolver, y justamente esa sensación de no saber a dónde estar parado es una de las riquezas que tiene el texto, ¿no? Ese lugar en el que pone al lector, que es muy interesante y hay que tratar de abrazarlo y tratar de ir viendo cómo se maneja uno, porque es la misma forma que le sucede, como dice Diego, a los personajes que están en el texto, ¿no? A los personajes de la ficción. Así que esa duda que se te genera es muy válida y como tal cual, no trates de resolverla. Sino, hay que aceptar la incomodidad, ¿entendés? Porque en definitiva Sigo con también, ello. ¿eh? También es una fábula sobre eso, ¿no? Sobre la experiencia de la incomodidad, ¿no es cierto? ¿Quién es ese otro que no termino de aprender, de catalogar, de resolver, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? No es una duda, pero yo quería agradecer las clases. Están siendo, bueno, muy detalladas y muy amenas, así que en la virtualidad todo se dificulta y todos los materiales que estuvieron ofreciendo ayudan a sentir una lectura muy acompañada. Bueno, se agradece mucho. No es, digamos, no es casualidad, es fruto de un trabajo colectivo del equipo de cátedra y de hecho nosotros al menos hemos insistido ya desde el año pasado en tener un feedback más preciso, ¿no? De qué les funciona, qué les sirve, qué se les dificulta, porque, bueno, es la respuesta, ¿no? Para nosotros no es lo mismo hacer esto grabado y hablo yo solo. Bueno, al menos veo con esta cosa psicótica de que según prenden cámaras o las apagan, me aparecen unos, me desaparecen, entra otro, se pone de 4, de 6, de 12. Bueno, yo eso ahora, por ejemplo, uno lo perdí el maneja. chat. No sé si alguien escribió en el chat, yo acá no lo encuentro, no sé dónde está. Así que no sé. A ver, yo veo ahora el chat, un montón de cosas sobre vos. Pero no, nada sobre la clase. Pero bueno, más allá de eso, hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y lo importante es que también resulte para ustedes un proceso de lectura del texto de disfrute, ¿no? Es decir,
y tenemos que ver también si en cómo podemos hacer la dinámica en prácticos, ¿no? Así que tengan en cuenta, recuerden, vimos que en algunas de las comisiones estuvieron comentando de manera así como nosotros lo pensábamos en realidad, ¿no? Esto de los que exponen y que después los demás comenten, aunque sea para preguntar, para decir yo vi esto, traten de hacerlo, ¿no? Tratemos de tener algún diálogo también por ese lado y bueno, y ya veremos si en los prácticos hay alguna forma de intercambio más directo, pero bueno, no queremos tampoco sumarles cosas a las que no todos, como no hay horarios, no pusimos horarios, no queremos tampoco poner esa dificultad, ¿no? Pero dentro de lo posible tratemos de usar esos foros para la conversación. Vimos que varios lo hicieron, pero otros no, así que los invito a que los usen. Y aparte esta idea de que... perdón. Esta idea de que preguntar, comentar, hablar, opinar, bueno, es una cosa que también nos enriquece a nosotros y nos atrae porque es también la sensación de que es algo más que el proceso de grabación en simultáneo de una clase que después queda colgada, ¿no? Si hay un momento que algo no se entiende, como dicen, bueno, me repiten esto, bueno, y lo vuelvo a repetir, o si hay algo que no quedó claro, algún nombre que, bueno, 100 veces es preferible eso a venir a hablar y preguntar y que nadie pregunte ni comente nada, ¿no? ¿Algún otro parecer, sugerencia, pedido? Mira qué generoso, hasta pedidos estoy atendiendo. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí. Sí, esto más es un comentario, pero ¿cómo podemos saber que Don Quijote está realmente loco? Porque si bien se imagina cosas, sigue respetando las características del género caballeresco. Por ejemplo, se busca un amor, vale, imagina ese amor, y después está esta búsqueda este rito, no me acuerdo el nombre, de investidura para convertirse en un caballero. Y si bien todo eso es una imaginación que él tiene, al fin y al cabo lo está respetando. E incluso cuando va a luchar contra los moinos, ¿no? Sigue metiéndose en esa característica de género caballeresco que es el bien contra el mal, como usted dijo. O sea, uno podría pensar que está loco, pero tampoco tanto, porque sigue respetando ciertas, como no sé, leyes. Bueno, es que el punto en realidad es quiénes de los que opinan que Don Quijote está loco, en qué basan y en qué protocolos de valoración del otro están empleando para predicar la locura de un otro, ¿no? Porque eso también es parte de la riqueza del texto, ¿no? ¿Y Como vos cuántas bien... formas de locura? O digo, Exacto, bueno, no ¿qué es es raro, digo, qué es incluso, la locura? ¿No es claro, cierto? e incluso, digo, hasta como pensándolo, teorizándolo, incluso desde los conocimientos que se pueden tener ahora, Cervantes lo maneja, lo refleja bastante bien, esto de puede haber alguien que no esté en todos sus cabales, pero que en alguna cosa se centre y lo pueda seguir perfectamente, como las leyes de caballería, por ejemplo. Pero además es esa misma cuestión que había preguntado Margarita, ¿no? De, bueno, ¿cómo podemos saber? No podemos saber, y eso es lo que hace el texto todo el tiempo, ¿no? Así que es interesante que noten en qué cosas, esto que vos mencionabas, ¿no? Cómo sigue ciertas reglas y cómo está dentro de... No es una cosa, no es una locura, algo desatado y alguien que no tiene para nada, no razona nada. Y ya van a ver después también cómo hace, bueno, vieron acá también en estos capítulos, pero cómo hace discursos con sentido y parece de lo más racional en muchos momentos, ¿no? Sí. Y aparte, bueno, tampoco hay que
caer en la trampa que propone el texto desde el inicio, que es que por tanto leer enloquece. Bueno, eso es parte del contrato de lectura para el origen de la fábula, ¿no? Nos está diciendo que debemos aceptar que efectivamente la locura se produce por leer. Bueno, hay un montón de modos de locura en el texto. Vamos a ver que las aventuras de camino de Don Quijote, ese discurrir anómico por el territorio español y sus encuentros y desencuentros, lo van a exponer a un montón de otros locos. Él no está solo, como dicen en B Invasión Extraterrestre, no es el único loco que existe en La Mancha. Lo que pasa es que también hay que tratar de discernir en función de qué parámetros en ese momento cultural se está empezando a producir un sentido o un consenso comunitario de qué es locura, ¿no? Porque uno mismo podría hasta poner en tela de juicio un montón de cosas que se aceptan de la normalidad de Don Quijote y de decir, bueno, ¿cuándo está más loco? Cuando decide salir a la aventura buscando el propio deseo, llevando la vida que quiere vivir, animándose a lo inesperado, o cuando vegeta encerrado en que no distingue días y noches y lee y lee y lee y lee y lee. ¿Qué es más sano? ¿No? Bueno, es un texto que le suscita al lector múltiples reflexiones, porque además en nuestra propia época también hay como sentidos dominantes o consagrados de qué es ser loco, ¿no? Tema, la abuela loca. ¿Por qué la abuela loca? Y porque a la abuela loca le gusta viajar, por ejemplo, ¿no? Y no disfruta, no sé, tejiendo 1.000.000 de escarpines y haciendo de babysitter gratis. Bueno, los consensos comunitarios sobre qué es locura o no locura son constructos culturales. Entonces, lo interesante de la figura del Quijote es que también nos interpela a reconocer sobre cuáles son los constructos culturales de la razón, ¿no? De qué es lo lógico, de qué es lo correcto, ¿no? Entonces, es un texto, como he tratado de remarcar en más de una ocasión, bifronte, ¿no? Que cuando Visco, que parece mirar para un lado, pero que en realidad está mirando para otro, y a los dos a la vez, ¿no? Entonces, que estas dificultades, estas incertidumbres, más que escollos, sean como momentos de goces proscriptos, ¿no? O sea, leyendo esto, disfruten, porque efectivamente, si este tipo de preguntas o de puntos indirimibles se generan, es porque lo están leyendo con gusto, ¿no? Y piensen también que es una época justamente, ¿no? el Renacimiento, en el que se destaca muchísimo esta idea de, bueno, quizás todos somos locos, ¿no? Que ahí está desde la nave de los locos, hay varios textos que hablan de esta cuestión, desde la nave de los locos de Brand hasta el elogio de la locura, especialmente de Erasmo, ¿no? En el que lo que dicen es, bueno, la locura es una condición de todos los hombres. No hay uno que no participe de la locura y que no me tenga a mí, dice la locura, ¿no? Porque el elogio de la locura es un discurso en el que habla la locura. Que no me sirva también a mí, ¿no? Y que son más felices los que son locos que los que no son locos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay toda una cuestión en la época en la que se resalta también eso, ¿no? Al mismo tiempo que se estaba dando más fuerte no tanto en España, pero en Europa en general, una idea racional, de pensamiento más racional, de muchos, por ejemplo, para ver la naturaleza, para entender el mundo, hay también un mirar o reconocer que lo ilógico también es parte de lo humano y que entonces la locura puede tener muchas
muchas facetas y muchas caretas, digamos, ¿no? Así que eso también, y eso lo va a ir mostrando también el texto del Quijote y en el recorrido que van a ir haciendo Don Quijote y Sancho. Y aparte esta idea de que no tenemos que pensar necesariamente que la locura es una caída de la racionalidad. La racionalidad es un constructo de la modernidad. En un momento dado, cuando empiezan a desarrollarse y a consolidarse las primeras indagaciones de ciencias humanas, es que se empieza a predicar con la lógica cartesiana la idea de un sujeto cohesionado, lógico, reflexivo. Bueno, en realidad ese producto es un estertor de un magma que no diferencia entre locura y no locura, previo, ¿no? Eh, Cada cultura construye sus estándares de racionalidad, ¿no? No es tanto que la locura es una pérdida de, ¿no? Sino en todo caso una instancia de interferencia o de cortocircuito con los valores al uso, ¿no? Piensen exactamente, piensen, por ejemplo, justamente con respecto a esto que dice Diego, algo que a nosotros no nos parece nada fuera de lo normal, ni una locura, como que alguien que nació en una determinada, no sé, clase social, estamento, no tenemos que pensar cómo eran los estamentos en la época, quiera hacer otra cosa. Y eso, en el momento de escritura del Quijote, podía ser considerado como, está loco, ¿no? Y es completamente un constructo de un momento. Y ese deseo de Don Quijote de poner su vida, hacer con su vida lo que quiera, ahora no nos, puesto así no nos parece loco, ¿no? Sí, es loco que vaya esperando, digo, transformando el mundo como lo ve, sí, por eso tiene las dos cosas, pero el texto va mostrando cómo hay un montón de cuestiones que se desmontan porque no tienen una lógica, no existe una lógica tan fuerte en el mundo ni en los seres humanos como para poder poner límites tan claros, ¿no? Don Cervantes todo el tiempo lo que hace es cercenar límites, ponerlos más nublados, digamos. Profes, de todos modos también estas novelas de caballerías que él lee admiten esta parte maravillosa o mágica. Se podría pensar como que también es alguien que hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? O sea, no existen gigantes, pero bueno, tenemos los molinos, no existen los castillos tal vez en La Mancha, pero tenemos las ventas. Poder reimaginar esto, la cartografía de la que hablaba el profesor la clase pasada. Exacto, exactamente, sí, ¿no? Es justamente, sí. Y eso es fundamental también en las transformaciones que va haciendo Don Quijote, ¿no? Siempre a partir de algo que está, no imagina en el aire, sino que siempre es a partir de algo real y lo transforma, lo embellece, lo eleva, no sé, pero sí. No, y aparte, bueno, es un proceso de dignificación. Es como que lo literario, en todo caso, en esa tensión entre la realidad y la ficción, siempre le insufla a lo real una faceta optimista, ¿no? Es como que la literatura es siempre para Don Quijote una promesa de felicidad y es una promesa de reparación de lo circundante, ¿no? Por eso también era un peligro en la época, porque la literatura te ofrece la posibilidad de una vida vicaria. Estás encerrada, tus padres te obligan a, no te permiten, pero leyendo recuperas libertad, ¿no es cierto? Entonces también ahí hay algo interesante, algo que no caracteriza a un personaje como Don Quijote, es tener una ideación degradante. No es que ve una mujer y piensa que son todas putas, como a tantos personajes de coetáneos constatamos a diario, ¿no?
No, él siempre ve algo mejor, ¿no? Reconoce algo mejor. No hay un solo pasaje en que lo que sean las supuestas confusiones o alteraciones perceptivas de Don Quijote que pueda predicarse de destructivo, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, hay que tratar cuando se lee el texto de ir espigando esto que son invariantes del fenómeno caracterológico de Don Quijote, ¿no? Ustedes ya han visto las primeras aventuras en soledad, han visto ahora en esta secuencia otras, y para la próxima tienen una panzada encadenada de aventuras, ¿no? Bueno, y van a ver que no todas son iguales y que a pesar de esa profusión, hay como cosas que empiezan a brillar como destellos de significado, de sentido que son constantes, ¿no? Entonces uno, después de leer eso, uno se da cuenta de que en realidad nunca degrada, sino que siempre hay un proceso de encumbramiento a través de lo literario, ¿no? Entonces, bueno, vayan atendiendo a eso y acostúmbrense a marcar, a trabajar el texto, a marcarlo, a señalarlo. Si hay alguna Y idea que... sí, no, y otra cosa, tengan en cuenta que algo en lo que estamos haciendo hincapié también desde los prácticos es esto de cómo los otros géneros que están también presentes en el Quijote, y que también influyen en el personaje de Don Quijote, también tienen esa promesa, ¿no? No son solo los libros de caballería, sino toda la literatura de ficción da esa promesa de de otra vida, de vivir otras vidas, de transformarlo, y muchas veces van a encontrar que produce personajes lectores que quizás no llegan al punto, al extremo de Don Quijote para ir y salir y convertirse en otra cosa y cambiarse el nombre y todo, pero que también tienen un problema de desfasaje entre lo que es su vida real y lo que imaginan que debería ser, ¿no? Y eso no siempre es positivo, eso tampoco quiere decir que eso sea siempre positivo, sino que genera como estos trastornos que generan la ficción, pero que son al mismo tiempo tan enriquecedores, ¿no? Y que permiten salirse en lo que uno está encerrado. De hecho, Marcela y Grisóstomo, que se piensan como pastores, a ver, ¿qué es lo que querían? ¿Ir a trabajar al campo? ¿Qué querían? ¿Ir a tirar un carro de bueyes, arar, a la cosecha, a la esquila de la oveja? No, ellos quieren ser personajes de el universo pastoril, pastores que cantan y que se construyen y que se hacen un self-fashioning, un modelado, automodelado de sí mismo en función de estándares literarios, ¿no es cierto? A ver, si eso es locura, están todos locos, porque todos se piensan muchísimo, la inmensa mayoría de los caracteres más importantes del texto se piensan en algún modo y se reconocen en tensión con algún tipo de perfilado protagónico de literario. Vayan viéndolo. O sea, y los que no, en realidad, son los más desangelados, ¿no? Bueno, ya son las 8:05, no sé si hay alguna otra pregunta. Nada más. Bueno. Bueno, quedamos entonces para el miércoles que viene. Muchas gracias, sigan leyendo, disfrutando, nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Nada.